Adelante. Bueno, hermanos, bendiciones. Igual saludamos a los que verán este video después. Les deseamos pues que el Señor pueda bendecirlos a través de esta tremenda enseñanza de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y hoy, bueno, vamos a enfocarnos en el versículo 5. Hoy es la segunda clase, el versículo 5, porque no terminamos la semana pasada. Y vamos a abarcar el versículo 5 y lo que falta y versículo 6. Y acompáñenme con su Biblia ahí, 1 Corintios 1, versículo, vamos desde el 4, 5 y 6. Dice así el apóstol: Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. O sea, doy gracias porque han sido enriquecidos, dice el apóstol, en toda palabra, en todo conocimiento, y así también fueron confirmados en el testimonio. El testimonio de Cristo fue confirmado en ustedes, dice el apóstol aquí. Noten que estuvimos hablando de lo que significaba, porque han sido enriquecidos, cuál era el propósito de esa riqueza que ellos habían recibido. También vimos qué significaba ser enriquecidos en Él, por qué habían sido enriquecidos en Él, Él que es Cristo, y todas las bendiciones pues, que se pueden tratar en esta carta, que el apóstol les recuerda allí, que son obtenidas por Jesucristo. Entonces, hoy vamos a ver un poquito más de contexto porque vamos a entrar a ver más profundamente lo que es, pues, a qué se refiere con esto, que han sido enriquecidos en todo, dice en toda palabra y en todo conocimiento. Y vamos a concentrarnos en estas dos palabras. Y para eso tenemos que ver un poquito más de contexto. Recuérdense que vimos en la introducción de esta carta, cuando hablamos de los contextos, y hablamos del contexto, en este caso, el contexto cultural, la cultura de los corintios, al ser romana y griega, tener esta influencia romana y griega, pues eran amantes a la sabiduría, eran amantes al discurso, participaban en competencias de discurso. Recuerdo cuando vimos de los juegos ístmicos, también en la introducción a la carta, y vimos que había muchas competencias relacionadas con poesía, retórica, discurso, eh, eh, competencias de argumentación, de improvisación, también verbal y todo esto, ¿no? Y esto nos vuelve a aparecer acá, como quien dice, ¿no? Nos vuelve a alumbrar aquí en este versículo, porque Pablo menciona dos palabras que son importantes para los corintios en su contexto cultural, y es palabra, logos, discurso, y también conocimiento, gnosis, ¿ya? Que son palabras también, otra palabra que también era muy valiosa para los corintios. Así que el discurso y el conocimiento, o el logos y la gnosis, eran importantes para los corintios. ¿Qué tanto? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso que Pablo más adelante va a decir en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales, como hemos visto en la carta, en el Evangelio de Mateo, hemos visto un montón. De hecho, ahí quedamos en las prédicas, cuando le dicen, muéstranos una señal de parte tuya. Y ellos quieren ver señales, siempre se la pasaban pidiendo señales. Pero mira lo que dice después, dice, y los griegos buscan sabiduría. Y estos griegos que mencionan aquí, refiriéndose a los judíos, a los corintios también. Entonces, que eran influenciados por esta cultura helenística. Entonces, ¿qué tan importante era? Mucho. Pablo los asocia con todo este paganismo amante al conocimiento, que procuraba siempre esto, saber más que los demás. Esto es algo, hermano, que yo creo que ya aquí también podemos ver que en las iglesias a veces hay mucha competencia por saber más, pero poca competencia por vivir el evangelio más. O sea, la gente se afana mucho por saber más, pero no se afana, no se nota el afán
y esto es en las iglesias generalmente en Latinoamérica. Bueno, al menos puedo hablar más de esa región, ¿no? No puedo hablar mucho de Europa ni de Norteamérica, pero la gente se afana más por saber que por practicar. Y la verdad es que de nada sirve saber si no ponemos en práctica. Nadie va a ser salvo, hermano, por saber, ¿ya? Somos salvos por la fe. Y la fe no implica saber necesariamente. Claro que no estoy hablando de una fe ciega, pero la fe implica confianza, no saber. La fe es confianza en Jesucristo. ¿Ya? O sea que no, si yo sé y no confío, de nada me sirve el saber. Pero cuando yo confío, si yo confío, me lleva a la práctica. Por ejemplo, ah, si, a veces, por ejemplo, yo voy en el carro y mi esposa va manejando y yo voy a veces, vengo a un lugar con ella y tengo sueño y ella me dice, Osito, duérmete. Bien, si yo digo, bueno, yo confío en que mi esposa maneja muy bien, así que me puedo dormir. Ven, el confiar me lleva a una acción. No sé si me explico, pero el saber no necesariamente me lleva a la acción. Yo tengo que pasar ese filtro, porque el saber simplemente es información, pero la confianza es poder usar esa información para yo poder hacer algo. Ahora, ojo, hay gente que no conoce mucho, pero es mejor cristiano que otro. ¿Sabes por qué? Porque lo que sí es válido en el reino es que puedes confiar sin saber mucho y vivir a la luz de esa confianza. Por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí, si yo les hago una pregunta, alguien podría saber aquí qué es la inmanencia de Dios. A ver, ¿alguien sabe qué es la inmanencia de Dios? ¿A qué se refiere con esto de la inmanencia de Dios? Nadie. Pero aquí, si el Señor viene hoy, nadie se va a quedar por no saber qué es la inmanencia de Dios. Pero si alguien nos verá después, tal vez nos vea después, no sé, que por ejemplo algunos personajes que conozco que sí pueden decir que es la inmanencia de Dios, pero su vida no habla de que son afectados por el conocimiento de esa inmanencia de Dios, ¿me entienden? Entonces, de nada sirve saber la definición. Aquí ninguno de ustedes la sabe ahorita, pero eso no los va a salvar, hermanos. Porque tal vez usted esté viviendo bajo el concepto, porque la inmanencia de Dios es un atributo de Dios, y usted está viviendo y adorando un Dios inmanente, ojo, sin que lo entienda, pero usted le adora. Y eso lo lleva a obedecer y usted va a ser salvo por la fe y la obediencia que va a respaldar esa fe. Sin embargo, eh, de nada sirve que sepas la inmanencia y vives como si tu Dios no fuera inmanente, aunque lo sepas. ¿Por qué? No, porque si lo sabes, sí lo... No, porque si lo sabes, pues no vives en relación a lo que sabes, de nada te sirve. De nada te sirve. Entonces, por eso Pablo ataca esta parte de los griegos, de los corintios. Eh, pero vamos a ver algo más interesante. Vamos todavía con un poquito de contexto y ahorita vamos a entrar ya en el meollo del asunto. Como dije, la cultura griega exaltaba la sabiduría humana y la retórica como medios de prestigio. Si tú sabías hablar bonito y convencías, si tenías buena argumentación, te daba poder. Eh, ya les hablé de los juegos ísmicos, que incluían competencia de discurso, y eso lo hablamos también en los contextos que vimos al inicio, en la introducción de esta carta. Y bueno, también creo que les hablé, si no, pues a veces hay cosas que se me escapan, pero los sofistas, sofista viene de Sofía, que es sabiduría, o sea, los sofistas podemos traducirlo como los sabios, pero estos sofistas se consideraban sabios a ellos y decían que enseñaban a la gente sabiduría, enseñaban a la gente a expresarse, enseñaban a la gente a pensar, enseñaban a la gente a usar la filosofía para fines, como que dice, los sofistas criticaban este plano de la filosofía de pensar de dónde viene la lluvia, por qué el sol sale, este planteamiento. Hay unos filósofos que se le llamaba los filósofos de la naturaleza, que son los filósofos presocráticos. Se le llamaba filósofos de la naturaleza porque se encargaban era de buscar las explicaciones eh, detrás de lo que pasa en la naturaleza y no dejando atrás el mito. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si llovía, alguno decía, es que Zeus está llorando y por eso llueve. Los presocráticos, Tales de Mileto, Anaximandro, ellos decían,
Heráclito, por ejemplo, ellos no decían que era eso, ellos decían, no, hay un fenómeno allí detrás de eso de que Zeus está llorando es mito y vamos a buscar la verdadera respuesta. Pero los sofistas se fueron más allá, dice, déjate de preocuparte por la naturaleza, vamos a ver cómo te funciona la sabiduría para vivir en tu día a día y salir adelante, poder ganar discusiones, poder ganar peleas, poder expresarte, ganar debates públicos, inclusive haciendo trampas. Los sofistas hasta enseñaban a usar las falacias a los estudiantes de ellos. Así que ya usted puede imaginarse entonces que los sofistas eran admirados y seguidos como los ídolos, ¿ya? Eran los wow. Todos los admiraban, todos querían ser. Y ¿saben algo? Cobraban bien, cobraban bien. Los sofistas tenían uno de los mejores pagos de la época. eh, y entonces tienes pago, eres admirado. Imagínense la cultura como veía el conocimiento y la sabiduría, que pagaban bien a los que enseñaban. Era un privilegio poder pagarse sus clases con un sofista, pero además de eso, ¿cómo se llama? Ah, eran respetados como figuras de prestigio religioso, como personas a punto de la idolatría. ¿Ya? Hay uno de los sofistas para que si quieren pues, saber un poquito más, de los más famosos se llama Protágoras. Y casualmente hay una anécdota, creo que es de Protágoras, tal vez pues, bueno, si me equivoco aquí queda grabado igual, pero no importa, quiero contarle una anécdota para que vea las trampas que enseñaban los sofistas, que le enseñó Protágoras a un alumno y le dijo que eh, el día que él ganaba, creo que era el día que él ganaba su primer caso, eh, ¿cómo es? Se me olvidó un poquito. Como que el día que él ganaba un caso como abogado, creo que era así, entonces él le pagaría a él. La cuestión es que parece que él ganaba y no pagó su dinero y le quedó debiendo, pero luego entonces Protágoras lo demanda y cuando Protágoras lo demanda, él pierde el caso. Entonces él dice, no te voy a pagar porque perdí contra ti. ¿Me entiendes? O sea, perdí, no te gané. O sea, yo te dije que si te gano el caso, te pago, pero como lo perdí, no te pago. Y entonces Protágoras decía, no, pero me tienes que pagar ahora no por el trato que tú y yo tenemos, sino porque perdiste ante el tribunal y el tribunal te condena a pagarme. ¿Ya? ¿Me entiendes? Pues dice, no, sí, pero yo tengo un trato contigo. Más o menos por allí va la anécdota, la estudié hace muchos años, ya no me recuerdo mucho, pero de repente se las mando ahora para que la lean. Es interesante. Pero ¿qué quiero ilustrarle con esto? Pues no sé, no se quede tanto de la anécdota, sino que la uso como ilustración de que eran muy astutos. Y eso era de admirar, ¿me entiendes? La gente lo decía de que, wow, ¿viste esa trampa? Wow, cómo cayó con la retórica, mira cómo lo envolvió, cómo... Bueno, eso pasaba. Y a esta gente que piensa así es que Pablo les habla. Ustedes han sido enriquecidos en él. Pero ahorita vamos a ver, entonces en toda sabiduría y todo conocimiento, o sea, en toda la retórica que tenían los griegos, en ese sentido fueron enriquecidos, porque Pablo dice que fueron enriquecidos en todo eso, pero en él. Entonces aquí vamos a dar un giro de lo que Pablo les dice con su típico sarcasmo, pero también con amor y lleno de verdad por el Espíritu Santo. Dice entonces el apóstol que eh, fueron enriquecidos en toda palabra. Y como dije, pues aquí se refiere a logos. Y el griego logos puede referirse a la palabra hablada, como ya vimos, a la enseñanza, el discurso o mensaje. Pero Pablo le voltea eso porque Pablo no solo, eh, ajá, ajá, sí, aquí está, bueno, aquí mi esposa me lo mandó, se las leo. Un paréntesis, le dice. eh, un famoso caso de lógica jurídica protagonizado por el sofista Protágoras y su alumno Evatio. Dice, el acuerdo era que Evatio pagaría los honorarios de Protágoras solo después de ganar su primer caso, exacto, en los tribunales. Cuando llegó el momento de saldar la deuda, Evatio no había ganado ningún caso, por lo que Protágoras lo llevó a juicio, argumentando que si Evatio ganaba debería pagar porque si cumplía, así cumplía el acuerdo. Y si perdía también debería pagar porque la deuda se consideraba legítima por la sentencia, ¿ven? O sea que perdía entonces por la sentencia, no por el trato. El dilema es que tanto si Evadio ganaba como si pierde,
parece que debía pagarle a Protágoras por una forma o por la otra. Parece que debiéndose pagarle, pero la condición de que si el pago depende de ganar su primer caso, entonces lo dejaba en un callejón sin salida. O sea, es como una paradoja, ¿ya? Esto se le llama entonces la paradoja de Protágoras. Eh, Así que, Evatio, sí. Evatlo, bueno, ya ni leo, no me puse los lentes. Ahí está, pues ya, lo siento. Eh, Igual no lo tenía planeado contarlo porque ustedes saben, pues son cosas que me acuerdo en el momento, tampoco que usted sabe pues cómo es esto. Pero quería compartírselas porque es interesante porque vemos, o sea, lo que quería mostrarle con esa paradoja, esa anécdota, es cómo esta gente era quisquillosa, tramposa, y la gente eso era como, wow. Pero Pablo le dice, no, 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 esa sabiduría usted no ha sido enriquecido en esa sabiduría, porque esa sabiduría es como dice Pablo más adelante, él dice, eh, el 21 del capítulo 1 dice, porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, ¿ves? O sea, esa sabiduría no fue suficiente. Por eso si ellos eran ricos en esta sabiduría mundana, de nada les serviría, como no les sirvió a Protágoras. Sino más bien Pablo le dice, ustedes han sido enriquecidos en una sabiduría o en un discurso, en una palabra, en un logos más fuerte, más importante y más trascendental. O sea, qué quiere decir eso? Entonces, ustedes han sido enriquecidos en la capacidad, y escucha esto, hermano, ustedes han sido enriquecidos en la capacidad de comunicar el evangelio con dones de enseñanza, con predicación y exhortación que el Espíritu Santo da a los creyentes. O sea, Pablo dice, la predicación del evangelio, el enseñar el evangelio, el enseñar el camino, como se llamaba en aquel entonces, es más sabio que la sabiduría mundana. O sea, Pablo dice, ustedes creían y les llamaba la atención esa sabiduría cuando realmente Dios los ha enriquecido con una sabiduría, con un logos, un discurso más grande y más trascendental, hermano. Ahora me está captando lo que Pablo quiere decirle a ellos. O sea, Pablo les dice, esto que Dios les ha dado es más grande. Esto es más grande, hermanos. Ahora, no les he dicho yo a ustedes en varias ocasiones que a veces cuando veo a personas muy dotadas y muy inteligentes y muy en el mundo, pues, bueno, es una figura pública, lo puedo decir, así que no. Pero por ejemplo, una persona que yo admiro porque sabe muchísimo, Antonio Piñeros, a pesar de que es se considera cristiano gnóstico, y obviamente pues no tiene que ver con nosotros, sin embargo es muy docto, algunos le llaman que es uno de los 5 en el mundo más eh, capacitados para hablar de Pablo de Tarso. O sea, imagínense, de los 5 en el mundo, uno de los 5, algunos le llaman así que uno de los, está en el top 5 de los que pueden hablarte con autoridad de Pablo de Tarso. Pero a veces cuando él explica algunas cosas de Gálatas o de Filipenses o de esta misma carta a los Corintios, hermano, se enreda. Y a veces él mismo dice que no entiendo aquí. No, 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 él no dice que no entiendo. Él dice, esto es así, 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 y eso está medio raro, dice. Y cuando yo lo leo, yo digo, en verdad no está raro. En verdad está sencillo. Porque el Señor a usted y a mí nos ha enriquecido con una sabiduría más alta que esa. Con una comprensión, que es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver que es la segunda palabra, conocimiento, el gnosis, una comprensión más allá. Y sí, usted que está aquí, usted ha leído esta carta y usted ha entendido cosas que hay grandes sabios, filósofos que no han logrado entender. Y usted dice, wow, ¿cómo es posible esto? Porque es que no es usted, hermano. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes han sido enriquecidos en Él. No es en ustedes que está esto, es en Él que les ha dado esto. Entonces no es meramente elocuencia humana, no, 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 sino la palabra centrada en Cristo, la que edifica la iglesia. Y esto ya nos lleva a pensar en algo, hermano. Si esta sabiduría o este logos en el que hemos sido enriquecidos no se predica, ¿cómo estamos entonces predicando en las iglesias? ¿Qué se predica en América Latina, hermano? O sea, muchas veces vemos que se predica palabra de hombre, mensajes basados en anécdotas, pero no se predica la palabra de la cruz, que es la que realmente tiene el poder. Entonces estas personas simplemente están demostrando que no han sido enriquecidos en Cristo.
porque predican cualquier otra cosa menos el evangelio como deben predicarlo. El Señor ha dado a su iglesia dones de enseñanza, dones de predicación para poder llevar el mensaje de la cruz y confiar en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Ahora, también tenemos la palabra entonces, conocimiento, el logos. El gnosis, la gnosis. Y gnosis aquí tampoco se refiere meramente a un conocimiento intelectual, que para ellos lo era. Pero Pablo dice, han sido enriquecidos en todo conocimiento. Y también usa lo mismo que en el anterior. O sea, este conocimiento no es mero conocimiento. ¿Me entienden? Si no dice, el apóstol dice un conocimiento espiritual de Dios y de su voluntad revelada. Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos en todo conocimiento. Pero esto no quiere decir que ustedes han sido enriquecidos en todo conocimiento, que ahora ustedes saben del estoicismo, del hedonismo, del cinismo, del escepticismo, del epicurismo. No, no, no. No, 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 no. Les adelanto un poquito. Vamos al capítulo 2. Ese conocimiento es lo que dice. Escuchen esto, lo que dice versículo 9 del capítulo 2. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. Pero Dios, dice el 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. Y sigue, ojo, porque entre los hombres, dice, ¿quién conoce? Ahí vemos la palabra gnosis de nuevo. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no un espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios ha dado gratuitamente. ¿Me entiende? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Ahora, dice el 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque se discierne, se conocen espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Y mira lo más hermoso, hermano, que yo les he hablado de este versículo, el 16, porque ¿quién ha conocido, gnosis de nuevo, quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ojo, Pablo luego va a decir que este todo conocimiento con el que han sido enriquecidos es nada más y nada menos que la mente de Cristo en nosotros. Alguien diga amén. Entonces, este conocimiento entonces es fruto de la revelación de Dios en Cristo y la obra del Espíritu Santo. De nada sirve saber mucha filosofía, de nada te sirve saber qué es el epicurismo si no sabes el Evangelio. Si el Espíritu Santo no te ha llevado a la revelación del Evangelio, entonces tú allí puedes conocer. Es por eso, hermanos, que en el mundo, escuchen esto, hay personas que conocen de Dios y otros que conocen a Dios. ¿Estamos? No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. El que el Espíritu Santo no le revela, simplemente conoce de Dios, pero al que el Espíritu Santo abre su corazón, llega a conocer a Dios. Y llega entonces a conocer a Dios porque tiene la mente de Cristo. Entonces, esta gnosis está relacionado con la comprensión del Evangelio y las doctrinas cristianas como resultado de la gracia. Solo así entonces se entienden las doctrinas que nosotros hoy creemos y que están respaldadas por los siglos y en la Escritura. Así que esa es la gnosis con la que Pablo dice que ellos han sido bendecidos. Vean qué cosa más tremenda, no es con cualquier cosa, es con una gnosis espiritual y vuelvo a decir la palabra trascendental, porque es una gnosis que de verdad te lleva a otro nivel, hermanos. No es una gnosis
para ganar una discusión, no es una gnosis para elevarte, para creerte más, es una gnosis para vivir para Cristo, ya que una vez que conoces a Cristo y tienes la mente de Cristo, tú discernes las cosas espirituales, que el hombre natural no las puede discernir y tú sí, pero ¿para qué? Ahí también dice, porque este hombre que es así, que es espiritual, dice que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y esto en palabras cortas, porque luego veremos ese versículo, es que él puede discernir entre el bien y el mal, mientras que el hombre natural cree que hace cosas buenas y está haciendo cosas malas. Pero el hombre espiritual, el que tiene la mente de Cristo, obviamente discierne, mejor dicho, entre el bien y el mal. O sea, esto es algo que los griegos, con toda su sabiduría, tenían discusiones y no estaban de acuerdo. ¿Me explico? Por ejemplo, Protágoras, del que hablé ahorita, Protágoras decía también que el hombre era la medida de todas las cosas. ¿Y qué quiere decir eso? Que había una relatividad. O sea, que las cosas eran buenas o malas depende de cada hombre. ¿Se dan cuenta? Ese era un sofista famoso. O sea, que el hombre determinaba las cosas en su entorno y la relación, si eran buenas o malas. Pero el Señor dice que no es el hombre la medida de todas las cosas. Es que el que tiene la mente de Cristo puede discernir entre el bien y el mal. No el hombre sabio, según el mundo, sino el que es sabio, según Dios. Es un pasaje muy profundo, hermano. Es un pasaje muy profundo que yo sé que a simple vista pues no se va a ver así. Y que para poder explicarlo en su contexto hay que también pues meterse un poquito en la filosofía griega. Y de hecho yo estudié eso antes que estudiara Corintio y cuando vi Corintio digo, santo, wow, esto, la Biblia es verdad. Ahí fue yo concluí de nuevo, la Biblia entonces es verdad. Bien, después él dice que han sido enriquecidos y que esta riqueza también dice tiene que ver con el testimonio acerca de Cristo que fue confirmado. O sea, ellos fueron enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, y así también fueron entonces, así fueron enriquecidos en el conocimiento del testimonio de Cristo, y se confirma a través de los dones que han recibido ellos como parte de esa riqueza. O sea, es enriquecidos en Él es porque han recibido el testimonio de Cristo. ¿Estamos? Enriquecidos en Él porque recibieron el testimonio, y la muestra que han recibido el testimonio de Cristo, o sea, la predicación de Pablo y sus colaboradores, la predicación del Evangelio, la confirmación de eso es que han recibido esos dones en los cuales han sido enriquecidos. Por eso aquí les puse confirmado en vosotros, significa que, o sea, ese confirmado, creyeron con convicción, y al creer con convicción entonces dio fruto en sus vidas. ¿Cómo? Dones, cambios y formando una comunidad cristiana. Una vez más vemos que la comunidad cristiana no es aparte, hermano, de la salvación. No es aparte de la salvación. Eh, a veces, hermanos, eh, podemos pensar, por allí me contaban pues que había una persona que no va a la iglesia, pero en su casa recibe algunas personas que le hablan de la palabra, y se hace ahí en su casa. Y esto suena bonito, claro que sí. Y tal vez suene hasta en nuestro lenguaje panameño si se pueda decir es mejor que nada, ¿cierto? Ah, peor es que ni así. Ah, bueno, es algo. Pero la verdad, hermano, es que la vida cristiana no se vive aislado de una comunidad cristiana. Y lastimosamente no lo determino yo, hermanos, está en la escritura. O sea que parte de que el testimonio, hermano, y escucha la gravedad de esto, parte de que el testimonio de Cristo, de lo que muestra que el testimonio de Cristo ha sido de verdad implantado, confirmado, es que pertenezca a una iglesia local. Te voy a decir algo que puede ser muy rajatabla y muy lo que sea, muy duro, y tal vez si alguien nos ve después y no se congrega, se enoje con esto que voy a decir. Pero si tú dices que crees en el Evangelio y que de verdad el testimonio de Cristo ha sido aceptado y has confiado en el Señor, pero tú no te congregas, realmente no has recibido el testimonio de Cristo. O sea, no has recibido el Evangelio.
Lo siento, no lo has recibido. Si me ves y te molestas, y quisiera que no, quisiera que más bien si me ves y tú no te congregas, esto te redarguya y te haga de verdad buscar una iglesia local. Porque una de las formas en que se confirma el testimonio recibido del Evangelio es uniéndote a una iglesia local. En el libro de los Hechos vemos que dice que Dios, la gente iba aceptando el Evangelio y el Señor iba añadiendo a su iglesia lo que han de ser salvos, lo que habían de ser salvos. Y luego dice que estos se reunían y compartían las cosas en común. Partían el pan en las casas y compartían en común. Y la iglesia empezó en las casas. No era la casa de cada uno partiendo el pan, era todos reuniéndose en una casa. Compartían. Y dice que compartían en el templo y en las casas. Es que si nos ponemos a ver la reacción de eso, Dios te cambia y tú tienes que tener una comunidad donde estés en cambio y donde estés transformándote cada día a la voluntad del Señor, a la imagen de Cristo y también ayudando a otros hermanos a crecer y recibiendo ayuda. No podemos separar estas cosas, hermanos. Creo que se me fue el tiempo, así que quiero entonces... Pablo está diciendo entonces, en resumida, lo que dice el versículo 6 dice, lo que predicamos acerca de Cristo, o sea, el Evangelio, ha demostrado su poder en ustedes. Una vez más, Pablo confirma que ellos son de Dios, porque al ser enriquecidos en Cristo, demuestran que la palabra fue recibida, que la palabra fue creída y que da fruto. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña 1 Corintios 5 y 6? 1, 5 y 6. Prestemos atención a lo que nos enseña. Nos deja una enseñanza muy importante. El verdadero conocimiento, hermanos, escuchen, el verdadero conocimiento. Hay un hermano allá que sabe mucho, mira qué tremendo. Hay este otro hermano, ¿cómo sabe de Biblia? No, mira, vamos a evaluar. El verdadero conocimiento es el que nos lleva a adorar a Dios con humildad, reconociendo que solo por gracia conocemos la verdad salvadora. Por lo tanto, en el cristianismo verdadero no hay como este conocedor arrogante. No existe. En el cristianismo auténtico no existe como esta persona que sabe mucho y es intocable, inalcanzable, que está a otro nivel allá apartado porque no, que este está elevado. ¿Le suena parecido algo así? ¿Ha visto cosas así? Bueno, mi esposa y yo hemos visto, pues. Usted sabe que las ha visto. No, yo estoy a otro nivel, es que tengo una comprensión de la palabra a otro nivel y ahora, hermano, todas las tonterías, yo no puedo hablar eso, yo hablando otras cosas espirituales. Yo tengo que hablar aquí con Elías, Moisés, demás, debe transfigurarse aquí de nuevo. Pues eso muestra, hermano, que no sabe nada. Y tú dices, no, pero pastor, de verdad sabe, porque yo lo veía hablando de que consubstanciación, transfiguración, cosmovisión, cosmología, paleontología, arqueología y todas las logías que pueda haber. Pues ¿sabes algo? Pues si no hay humildad, no hay conocimiento verdadero. Es lo que mostramos aquí en la carta. Otra cosa es que una iglesia puede estar llena de dones espirituales como esta de Corintios. Pablo le dijo, ¿ustedes son pobres en dones? No, Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos con todo. Pero miren cómo se comportaban. Entonces, hermano, una iglesia puede estar llena de dones espirituales, sin embargo, tener poca madurez espiritual. Eso nos enseña este pasaje de hoy. La otra cosa que nos enseña es que la abundancia de dones no garantiza la presencia de amor, humildad o unidad. La abundancia de dones no garantiza, hermanos, la presencia de amor, de humildad y unidad. ¿Y se acuerdan lo que vimos en las diapositivas pasadas? Les recuerdo, grábense este último. Dice, la abundancia de dones no garantiza la presencia de amor. Y vamos, quédense aquí. La abundancia de dones no garantiza la presencia de amor. ¿Se lo quedaron allí? Bien, vamos para atrás. Ta, 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 ta. ¿Qué pasó aquí?
¿Dónde me fui? Me fui muy lejos, me fui muy lejos. Ajá, aquí está. Los dones sin amor y carácter pierden su propósito. Vamos ahora al revés. Los dones sin amor y carácter pierden su propósito. Vamos a la de hoy. La abundancia de dones no garantiza la presencia de amor. Entonces, que si hay abundancia de dones y no hay amor, los dones pierden su carácter. Entonces no edifican, tal vez hasta destruyan. Otra cosa más que nos enseña es lo que dice Martin Lloyd Jones, uno de mis escritores, predicadores favoritos, pues tremendo hombre de Dios, que era tremendo médico, tenía un futuro prometedor, pero dijo, ¿sabe qué? Todo esto es basura y me voy a predicar el evangelio. Dice, la iglesia nunca debe confiar, y porque lo está diciendo un hombre muy inteligente. Dice, la iglesia nunca debe confiar en la sabiduría humana para atraer a los hombres. ¿Has escuchado esta frase que debemos hacer algo para atraer a los jóvenes? Tenemos que hacer actividades para atraer a la gente a la iglesia. Hay que hacer, no sé, juego, deporte. Hay que hacer, no sé, la pega-pega, palito chino, bolita de hierro, pecho en tierra. Ya sé, ahora que viene el mundial ponemos una pantalla grande, invitamos a un montón de gente a la iglesia. Así llegan los jóvenes, llegan los que gusta el fútbol y se pueden quedar allí. Hay gente que dice, no, vamos a hacer birria, vamos, hermano. Hay una cosa muy común en la iglesia y que las ligas, se forman unas ligas y ¿sabe lo que pasa en esas ligas, hermano? ¿Quiere que le cuente? Que las he visto y les digo, déjenme vean, pero hermano, en esas ligas cristianas que se hacen y que para atraer jóvenes, a veces ves a los cristianos diciendo unas palabrotas cuando el otro lo patea, que es un mundano. El mundano viene y le patea una falta y sale el cristiano con una roja por su vulgaridad. En una de esas ligas, inclusive un pastor tenía el hijo jugando y donde le patearon al hijo se iba a meter a pegarle al otro. Y así yo podría seguir contando un montón de casos. Recuérdense, y nos están viendo, o nos verán después, pero no me puye porque digo nombres. No me pique porque digo nombres. Pero le estoy diciendo esto, hermano. ¿Por qué? Porque se confía en la sabiduría humana, pero no la divina, hermanos. ¿Me explico? Y Martin Lloyd Jones dijo algo muy claro. Nosotros no dependemos de la sabiduría humana para atraer a nadie. Nosotros, Dios no nos ha llamado a pensar. ¿Se acuerdan quién fue un sabio que Dios le dijo algo? Dijo, no, yo tengo una mejor idea. ¿Se acuerdan quién lo hizo? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, un ejemplo tremendo. El Señor le dijo a Saúl, mata todo eso. No, 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 espérate, qué desperdicio, Señor, qué desperdicio. Tengo una mejor idea. Mira, yo tengo una idea mejor. Y si te lo damos en adoración, en vez de matarlos, vamos sacrificándolo uno por uno en adoración y nos comemos la grosura acá nosotros y pues, mira, te vamos a adorar, Señor, te vamos a adorar. Y llega Samuel y le dice, eres como un hechicero, eres un pagano. Dice, ¿tú crees que a Dios le importa más el sacrificio que la obediencia? Y lo mismo tiene que ver a la hora de compartir el mensaje, hermanos. El Señor no nos ha llamado a tener ideas geniales. El, el Señor no nos ha llamado a traer hombres con sabiduría humana, a traer hombres con jueguito, a traer jóvenes con dinámicas. Mira, hermano, podrá llenar la iglesia de 20 jóvenes con dinámicas, pero en 2 años irán a la porra. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no los transformó y la dinámica no tiene el poder para salvar a nadie, ¿o sí? No tiene poder para salvar. Podemos poner en pantalla el juego de fútbol de la Champions League, pero Cristiano Ronaldo no va a transformar a nadie, hermanos. Y ese por poner un ejemplo del montón de cosas variables que se hace. Vamos a poner luces, humo. Mira, mientras cantamos las alabanzas que salgan unos pelados haciendo breakdance. Entonces eso va a ser divertido. La gente va a decir, hey, esa iglesia es chévere, vamos a llegar y llenamos la iglesia de puro pagano, puro inconverso.
Algunos dicen, no, pero una vez que están ahí yo les predico el evangelio, hermano. Si no usaste el evangelio para traerlos, no vas a usar el evangelio para retenerlos. Entendamos eso, hermano. Así que imagínate, que ya aquí me puedo ir por una sola lección. Voy a parar porque si no me voy de largo. Si no, dice entonces Lloyd Jones, dice, si no en el evangelio puro y simple. ¿Cómo le llama él? El evangelio puro y simple. Esa es la única fuente de poder real. Pastor, por eso lo dijo Lloyd Jones, pero en la Biblia no está bien. Ahí mismo, en 1 Corintios 1, en el mismo capítulo que estamos, 21, mira lo que dice, porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Mediante la locura de la predicación salvar. Ahora, escúcheme, no es que la predicación sea una locura o una necedad. Pablo está siendo sarcástico. O sea, para ustedes, dice Pablo, antes lo dijo, para ustedes esto de que alguien muera crucificado para salvarte de tus pecados es como una locura. Pues a Dios le dio la gana, al soberano, ese que dijimos, la voz de trueno en el Salmo que oramos hoy, el Todopoderoso que parte con su voz los robles del Líbano, los cedros del Líbano, que mueve el monte Herbón y tiembla. Hermano, ese mismo Dios dice, a mí me da la gana que se salve con ese mensaje la gente. Punto. Señor, por si hacemos una dinámica y una tómbola. No, se salvan con el mensaje de la cruz. ¿Quiénes somos nosotros para poner o para sobrepasar los parámetros de Dios? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo este pasaje. Veamos las aplicaciones ya para terminar. Nosotros que somos ya aquí en Latinoamérica, como somos acomplejados, traumados, nos sentimos menos y ven a alguien hablando bonito, nos intimidamos y quedamos todo hecho ahí, ay, y nos volvemos aduladores. Oh, oh. Pero el Señor nos manda en esta carta y por medio del pasaje de hoy, mira, dice, no confundas elocuencia con madurez espiritual. ¿Entendieron? No confundan elocuencia con madurez espiritual. Ay, no, que esta persona se habla bonito, viera, me convenció. Eso no significa nada si no hay mensaje de la cruz. Otra cosa, el conocimiento bíblico debe llevarnos a la humildad, no al orgullo. Ya eso les hablé ahorita. Otra cosa, el conocimiento no es solo información, hermanos, sino transformación y dependencia. ¿Estamos? El conocimiento verdadero no es solo información, sino esa información te transforma y te ayuda a depender, porque como conoces, sabes que no puedes en tus fuerzas. Por lo tanto, ¿te lleva a qué? A depender del Señor. Y otra cosa hermosa, hermanos. Mira esta aplicación tremenda. La riqueza que Dios nos ha dado. O sea, mira esto. Pensemos en el pasaje. Jorge Sasso ha sido enriquecido. Escuchen, ha sido enriquecido con toda palabra. Pero Sasso, por poner un ejemplo, no es nuestro hermano Sasso, ¿no? Pero nuestro hermano Sasso actúa como un pobre de palabra, porque no la comparte. ¿Me está entendiendo? O sea, la riqueza de palabras, si hemos sido enriquecidos, entonces tenemos para compartir, porque hay riqueza de palabra. O sea, en otras palabras, somos ricos en evangelio. Entonces compartamos el evangelio, porque no, esa palabra, ese logos, hermanos, no es para atesorarlo, sino para servir y evangelizar. O sea que este pasaje que tal vez no se lo imaginaba nos está llamando duramente al evangelismo. Así como los corintios, nosotros hemos sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Pero no para que nos quedemos con toda esa riqueza de palabras, sino que compartamos, ya que somos ricos, compartamos con los necesitados de esa palabra del evangelio. ¿Estamos, hermanos? Dios mío, la clase de hoy fue más larga, lo siento. Ya ve por qué lo tuve que dividir en dos versículos, en dos clases del versículo 5, porque es muy profundo, y no lo digo para que digan, oh, qué profundidad, sino que es que hay muchas cosas que absorber aquí que no las puedo dejar pasar por alto porque son importantes para nuestra vida cristiana. Y por último,
Vamos a ver una reflexión. ¿Valoramos más los dones visibles o el carácter piadoso? ¿Anhelamos crecer en humildad tanto como en capacidad? El Señor nos llama entonces a orar. Señor, dame no solo dones para servir, sino un corazón transformado para reflejar tu carácter. Señor, dame no solo dones para servir. Y aquí en los dones no me des dones de palabra para quedármelo, no me des dones de conocimiento, o sea, no permita que yo te conozca cada día más para quedarme callado. Y no permita que yo quede cada día, que yo conozca cada día más de ti, si no me voy a transformar con ese conocimiento que sé, que adquiero. Señor, no permitas que yo conozca y no viva, no viva, no viva. Señor, no permitas que yo, entre más te conozca, actúe como si menos te conozco. Señor, tú me has dado riqueza, me has hecho rico en tu palabra. Quiero compartir con el que necesita. No vivir como un pobre que no comparte porque no tiene. Yo soy rico, he sido enriquecido en Cristo, en toda palabra. Y en toda palabra puedo hablar a otros el Evangelio. Así que esta aplicación nos lleve, Señor, nos lleve, hermanos, a ver el propósito que Dios tiene para nosotros como mensajeros de paz, mensajeros del Evangelio y agentes de la reconciliación. Más adelante Pablo va a tocar este tema también con los corintios. Más adelante vamos a ver eso y vamos a ver que todo lo que Pablo empieza agradeciendo por los corintios, luego va a pedir cuenta de todo eso y que lleven eso a la acción. Terminamos la clase de hoy, pasemos al tiempo de preguntas y una vez más quiero pedirle a los que nos están viendo, si es tu primera vez, a veces me emociono, pero la palabra del Señor me apasiona y oro para que Dios pueda usar esta palabra para que transforme tu vida, para que despierte algo en ti, que pueda llevarte al conocimiento de Cristo, de su Evangelio, que de verdad puedas entender la gracia y la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Que eso transforme tu vida y que vivas a la luz de esa verdad. Esa es mi oración para ti que nos ves por primera vez o que nos has estado viendo tal vez en varios videos. Lo dejo aquí por si acaso tú llegas por acá. Dios quiere hablarte y tratar contigo. Amén.